gran porcentaje de los peruanos han confiado sobre la mayoría de Fuerza Popular para buscar justamente el trabajo dentro del Congreso de la República. Pero muchos peruanos también buscaron, presidente, responsabilizar y encargar el manejo del país al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y eso es lo que estamos haciendo. Y creo que hay gran responsabilidad por parte nuestra. Y no solamente juzgar. Únicamente lo que nosotros encontramos y escuchamos en este momento es juzgar al partido de gobierno, juzgar a los responsables que en este momento están a cargo del Ejecutivo. Creemos que todos somos parte de la... Continúe, congresista. Y en este momento, presidente, creo yo que debemos hacer un debate alturado, donde el país escuche a cada uno de los congresistas, a cada uno de los parlamentarios. Basta ya, presidente, de poder juzgarse uno a los otros. Creemos que es el momento, presidente, de buscar ese acercamiento por la gobernabilidad del país, por la reconstrucción del país, por la generación de puestos de trabajo, por la reactivación del país y por el bien y la enseñanza, los valores y el principio de nuestros niños, presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, congresista. Congresista Gloria Montenegro tiene uso de palabra por 2 minutos, APP. Perdón, me dio 2 minutos más César Villanueva, que fueron los que le quedaron. ¿Cómo no? Es lo que yo tengo apuntado. En todo caso, 4 minutos a cargo de su bancada con todo gusto. Gracias, señor presidente. Gracias, queridos colegas. Escuchemos a Jorge Basadre en Materiales para la Otra Morada, año 1960. Urge que podamos educar no solo a niños, adolescentes y analfabetos adultos, sino también a nuestra opinión pública, a nuestras clases, a los dirigentes y a estos para que se comprometan y se resignen a que los problemas educativos sean estudiados a fondo, confrontados, abordados técnicamente en forma adecuada y en el largo plazo. Por lo tanto, queridos amigos, este no es un tema de 14 meses, este no es un tema de una persona o de dos, este es un tema de sistema. Este es un tema de estructura y de liderazgos que se vienen generando a lo largo de la historia del Perú y que no podemos comprender porque la burocracia y la responsabilidad del Parlamento en las leyes no se adecúa a aquello que queremos lograr. ¿Cómo que no hay políticas públicas? Miremos solamente en el Acuerdo Nacional el desarrollo del acceso universal a una educación pública, gratuita y de calidad, promoción y defensa de la cultura y deporte. Pero veamos la política 35 que acaban de publicar, la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento cuya base es la educación. Pero ¿cómo que no hay políticas públicas? Se ve que no hemos leído hasta el momento Perú rumbo al Bicentenario 2021 y todos los pasos que en educación tenemos que dar para llegar a la OCDE. Pero ¿y cómo que no hay políticas educativas si no hemos leído el proyecto educativo nacional en donde tenemos los 6 objetivos para lograr los resultados de esa educación de calidad que querramos? Por favor, tenemos que ser conscientes y consecuentes. Y ser conscientes incluye y trasciende la inteligencia y ese es nuestro rol de estar acá. Nosotros tenemos que ser conscientes de que no podemos usar nuestro poder en no solamente obstaculizar y poner barreras diarias, sino en atrasar al Perú. En la época de Alberto Fujimori tuvimos 11 ministros de educación. En la de Alan García, primer gobierno, 3 ministros de educación. En Ollanta Humala, 4 ministros de educación. En Pedro Pablo Kuczynski, 2 ministros en 14 meses. ¿Qué cosa es eso? Tenemos que ponernos a pensar y repensar en que el Perú nos necesita para ese gran cambio. Tenemos que ponernos a pensar en cuál es nuestro aporte, no cuál es nuestra crítica. Por supuesto que el Ejecutivo tiene muchos errores, pero ¿y acaso nosotros no los tenemos? Solamente en el pliego de interpelación a la ministra, pliego de interpelación, 141 errores. ¿Que no tienen asesores?
solamente en la Comisión de Ética. Miren esto. Mentir en hoja de vida, falsificar, venta irregular, plagio, y no cumplió con sentencia judicial, lavado de activos. ¿Qué es eso? ¿Bien bonito? ¿No tenemos problemas nosotros? Por favor, tiempo de recapacitar, tiempo de pensar. La educación es un proceso intencional, es integrado, es sistémico, es pluridimensional. Por lo tanto, estamos involucrados 100% en la educación. ¿Cuál queremos? ¿Qué clase de alumnos? ¿Qué clase de profesores? ¿Qué clase de materiales? ¿Qué clase de infraestructura? En eso tenemos que trabajar mediante leyes. Y estamos acá para decir basta. Confiemos, trabajemos de conjunto. Este no es un tema de confianza, parece un tema de desconfianza. Es tiempo de unirnos, es tiempo de trabajar por el Perú. Continúe, congresista. Por los niños, por los adolescentes, por las mujeres analfabetas de zonas rurales, de zona de selva. Tiempo de unirnos y tiempo de seguir poniendo en nuestra agenda toda la demanda social que tienen los maestros en nuestro país. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Rolando Reati por 7 minutos de Fuerza Popular. Sí, presidente, el congresista Becerril me pide 1 minuto y de lo que el minuto que le voy a dar de la bancada me compensa. Primero, arranca su tiempo y se descuenta el minuto del congresista Becerril, después vemos la otra parte. Congresista Becerril. Gracias, presidente. Gracias, colega Reati. Ahora nos vienen a hablar de gobernabilidad. Si tanto les preocupa la gobernabilidad, ¿por qué hacen cuestión de confianza? ¿Porque quieren asustar al Congreso? Yo creo que en este tema, más bien el tiro les va a salir por la culata. Si hablan de ingobernabilidad, es lo que ustedes han generado con este gobierno que no tiene las mínimas capacidades. Hay un colega que añora que no haya control político. Obviamente, añora un segundo capítulo del gobierno de Alejandro Toledo. Colegas, acá se trata de control político. Ya basta de interoceánicas, ya basta de abonos desde Gran Caimán. Eso no lo vamos a permitir. Gracias. Puede iniciar, congresista Reati. Gracias, presidente. Audio Edgar Alarcón, Zavala y Torne Vizcarra. Zavala, a puertas cerradas con el excontralor, reconocía que hay varios proyectos de Ollantumala que estaban mal hechos y usó una frase que lo vuelve a repetir ahora. Decía, el país no puede parar, pues ya está mal hecho, pues el país tiene que seguir. ¿Cuánto representa esto para el Perú? Todo lo que es gasoducto del sur, línea 2 del metro, Talara, más o menos Cunturhuasi, como 20.000 millones de dólares aproximadamente. Por eso decía que el Perú no puede parar. Y hoy día el señor Zavala nos vuelve a decir, y se viene acá al Parlamento y nos dice que no nos enfrentamos a un acto, dice, nos enfrentamos a un acto solidario. Enfrenta, sí, él un acto irresponsable y dice que nosotros somos obstruccionistas. Totalmente falso. El único ministro que tiene todo el poder viene acá, se presenta incluso ante el Parlamento acerca de la ley de presupuesto. Primera vez en tantos años que se está en el Parlamento, un ministro de Economía no presenta los supuestos macroeconómicos. Los esconde. ¿Los esconde para qué? Para después hacer de sus anchas lo que quiera. Por eso es que cuando él dice acá que le están queriendo petardear las políticas públicas de educación,
debe haber tenido vergüenza presentar a su ministra cuando viene acá a la Comisión de Presupuesto para que explique por qué en el sector público no financiero de su sector solo alcanza el 37% de su ejecución de gasto, de inversión. Es decir, ya faltan 3 meses para acabar el año. Y encima le aumenta más presupuesto para alguien que una persona absolutamente competente que no puede gastar parte importante habiendo escuelas, colegios y un montón de cosas a nivel nacional que hay que entender. Y nos echa la culpa a todos, al Congreso siempre. Está igual que su líder, el presidente Kuczynski, ante una presentación en un canal de televisión extranjero, él dice simplemente que la crisis que en el Perú, que la crisis de la corrupción, que la crisis de la huelga, que la crisis de otras cosas, no es un problema de él, sino un problema de terceros. Este es un gobierno de la justificación. Este es un gobierno que no toma decisiones. Este es un gobierno que no es capaz incluso de parar la venta de Olmos, de parar Chacya, la venta de Chacya, de parar muchas cosas más porque está absolutamente comprometido con los grandes capitales que sí le dan toda la pleitesía del caso y a los peruanos nada. Esa es su vergüenza, de venir acá y no saber explicar al Perú por qué su tan baja performance en este gobierno. Y nos echa la culpa a nosotros, a la política erogativa. No, él monitoreaba la huelga desde su despacho. Ni siquiera iba a encontrarse con los maestros para tratar de resolver el problema. Se le dio la oportunidad acá y nuestra líder Keiko Sofía Fujimori le dijo, les damos facultades legislativas para que puedan legislar en materia de educación para que resuelvan los problemas. No, señor, no queremos eso. ¿Qué quería? ¿Privatizar toda la parte pública de educación? ¿Eso es lo que quiere? O sea, le hemos dado todos los insumos necesarios. Este gobierno, este parlamento le dio todo en bandeja a este gobierno para que camine y no camina. ¿Qué es eso? Eso es falta de capacidades. Por eso muy bien dicen los señores congresistas al frente que han allá hecho su exposición, que este gobierno, este gabinete no da más y con justa razón. Y no se debe a las encuestas, no se debe a un montón de cosas o cúmulo de situaciones. Se deben a su irresponsabilidad. Uno dice, uy, al Parlamento nos van a ver irresponsables. ¿Cómo es que van a censurar o quitar la confianza a un ministro si el presidente viaja en 24 horas a las Naciones Unidas? ¿Quién es el responsable? ¿No se han puesto acaso de acuerdo con el Tribunal Constitucional para que en el mismo momento uno dé una sentencia y el otro diga que pidamos la confianza al Ejecutivo? ¿No han actuado en pared? ¿No un ilustre congresista de acá ha sacado una resolución ni siquiera cuando está hecha? Eso, presidente, no se puede aceptar. Y hablan incluso que en menos de un año han sacado a 2 ministros. ¿Y sabe qué cosa está haciendo el señor Donald Trump? Quitarle presupuesto a estos organismos internacionales. Dice, ya no quiere dar más dinero, porque estas instituciones burocráticas internacionales que imponen una agenda ideológica ofrecen a políticos locales viajes, premios para que apliquen ideologías en vez de promover una agenda mundial en beneficio del mundo. ¿A qué le han mandado? ¿Le han premiado? ¿Para qué? Gollerías. ¿Han mejorado estos 2 ministros la educación en el Perú? ¿No es una de las más paupérrimas? Con razón el pueblo se cansa de tener un gabinete de lujo cuando es una desgracia. Muchas gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Vergara Pinto por 5 minutos.
Gracias, presidente. Yo quiero empezar diciendo, presidente, que la meritocracia no se negocia. Los maestros tienen que ser capacitados y tienen que ser evaluados. Este no es un tema de este gobierno, este es un tema de los niños, de nuestros jóvenes. Presidente, vengo de un colegio público en Abancaya, Apurímac. Vengo de la universidad pública, la Universidad Nacional del Callao. Conozco de cerca la educación pública. Quiero preguntarles, presidente, un solo objetivo logrado por la ministra Marte. Uno solo. Que me digan uno solo, presidente. Ninguno. En Pronavec, que tiene el presupuesto de cerca de 1.000 millones de soles, ¿creen que son capaces de negociar, de hacer convenios en favor de estos jóvenes que los traen de lugares lejanos, que son jóvenes talentosos, para que puedan estudiar en buenas universidades? ¿Siquiera pagan la menor cuota? No les interesa. No les interesa, presidente. Y los regresan a estos chicos cuando les destruyen la vida, sus ilusiones, los devuelven. Cuando ya no hay más dinero para pagar. Claro, porque a estas universidades privadas le pagan más de 2.800 una cuota mensual. Eso es la ministra. ¿Qué ha logrado la ministra? Ahora viene el premier a pedirnos un voto de confianza, colisionando con el Congreso. Este Congreso que le ha dado todas las herramientas para que haga un gobierno fuerte, bueno. ¿Acaso han empezado la reconstrucción? ¿Acaso no vemos camiones dando vueltas porque no saben a dónde entregar esas casas en el norte del país? Eso es este gobierno, presidente. Y ahora nos quieren echar la culpa de una ministra que tiene 75% de desaprobación, donde unos ministros vienen caminando, pero con seguridad. Y vienen caminando no porque tienen miedo. La calle dice otra cosa, presidente. Y vienen y salen por la puerta desamparados. Desamparados están, presidente. Presidente, este gobierno, este Congreso, les va a dar todas las herramientas como siempre, presidente. Pero no nos vamos a escapar de que si los tenemos que quitarle el voto de confianza, lo vamos a hacer. Porque si estamos sentados aquí, no es porque nos dé la gana, no porque alguien nos ha dado a dedo este cargo. Porque tras de nosotros, presidente, hay votos, hay urnas. La gente ha dicho que estemos acá y se tiene que respetar, presidente. Por eso, presidente, yo le pido que reflexionen. Cuando les pide confianza, que primero le dé confianza a su partido, que primero le dé confianza a su gabinete, sus congresistas. La ministra estaba sentada ahí, había un solo congresista de Peruanos por el Cambio. ¿De eso estamos hablando? ¿De ese respaldo pedimos? ¿Eso es lo que queremos? Presidente, nosotros no nos vamos a escapar y que la historia nos juzgue, presidente. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la congresista Arimborgo Guerra por 3 minutos. Gracias, presidente. El señor Zavala, quien ha solicitado a través de varios oficios con temas diferentes, pero intentando arribar a la que consideramos cuestión de confianza. En uno de sus oficios, inclusive menciona renovación de confianza, una nueva figura. Pero bueno, más allá de confusiones del señor Zavala, en el oficio 178, tercer párrafo, abro comillas, en las últimas semanas se ha evidenciado la intención de socavar una política de Estado, esta vez en materia de educación. ¿Qué parte, colegas, no se entendió? A la ministra se le acusó de incapacidad, se le acusó de falta de manejo, se le acusó de estar de espaldas al magisterio peruano. ¿Qué parte no se entendió? Cuarto párrafo, abro comillas nuevamente. Dice el señor en su carta,
consideramos que la moción de censura anunciada no se ha formalizado nada, no existe aún la moción, solo fue anunciada y el señor ya se presentó acá. La pregunta es la siguiente. Tal vez alguno de ustedes ya tiene conocimiento que ha llegado la moción, que ya se formalizó. Tal vez, porque de la misma forma como adelantan sentencias y ponen en conocimiento de la opinión pública, tal vez igual se han trabajado en ese tiempo. Por otro lado, repito, presidente, no es motivo de venir al Pleno del Congreso, al gabinete en pleno y pedir la cuestión de confianza por una ministra incapaz. Y lo voy a repetir varias veces. Incapacidad, falta de acción frente a la huelga magisterial, el maltrato a maestros y padres de familia, falta de claridad respecto a las evaluaciones. Es decir, presidente, se dio la interpelación por su pésima gestión frente al magisterio. ¿Acaso es política de Estado la huelga nacional? ¿Acaso es política de Estado su mala gestión? ¿Acaso es política de Estado su negligencia? ¿Acaso es política de Estado? Continúe, por favor. ¿Acaso es política de Estado su soberbia, su incapacidad y una aplicación de una currícula refutada por los padres de familia? Presidente, voy a recoger las palabras del ministro. La calidad de educación de nuestros estudiantes, la oportunidad de que tengan un mejor futuro está en juego. Claro que sí, está en juego. Por eso, si no quieren ministros censurados, elijan bien a su próximo gabinete. Tiene el uso de la palabra el congresista Víctor Álvarez por 4 minutos. Gracias, presidente. Saludo a mis colegas congresistas. Inicio mi participación el día de hoy recordando el tratado de Aristóteles, la política. El hombre es un animal político, es una frase de Aristóteles, que significa que el hombre se diferencia de los animales, entre otras cosas, porque vive en sociedades organizadas políticamente, en cuyos asuntos públicos participe en mayor o menor medida, con el objetivo de lograr el bien común, la felicidad de los ciudadanos. Este gobierno, este premier, esta ministra de Educación no tuvieron la capacidad política de enfrentar una situación importante que exigía el Magisterio Nacional en las calles de nuestro país. Una necesidad urgente de que el maestro de la escuela pública sea atendido en una misma plataforma, en un mismo nivel, sin diferencias. Porque el maestro, señores, es el que enseña, el que da su tiempo en la formación de los niños, hombres y mujeres de nuestro país. Era increíble cómo se manejó esta situación sin cintura. Lamentablemente el ministro no tuvo la capacidad política de blindar, de cuidar a sus ministros. Lo mismo aquí en el Parlamento Nacional, los congresistas de la bancada del partido de gobierno. Solamente un congresista el día de la interpelación se le vio trabajando y protegiendo a la ministra de Educación, que lamentablemente no ha cumplido con la expectativa no solamente de los maestros, de los padres de familia y de los jóvenes de nuestro país.
es que se ha burlado de algo fundamental, que es el derrotero que necesita el Perú para lograr el objetivo que tenemos todos en común: un país grande, solidario, educado, con salud, con bienestar de todos los peruanos. Lamentablemente la ministra no nos ha dicho aquí cuánto gasta el gobierno en la capacitación del maestro. Con detenimiento busqué el portal del ministerio y no dice absolutamente nada cuánto se invierte en capacitar al docente de la escuela pública. ¿Qué pretendemos? ¿Destruir la escuela pública para incrementar a la escuela privada? Si la escuela pública es el motor, el empuje para que la escuela privada sea competitiva en nuestro país. Decía Hans Kelsen, alemán, abogado, filósofo, en su libro En la teoría pura del derecho, La pirámide de Kelsen, donde nos hablaba de la ley de leyes, la Carta Magna, señores, la Constitución política. Los seres humanos nos regimos a la política. Eso se olvidó el gobierno de hacer política. Porque nos dicen que es un gabinete de lujo, de técnicos, de profesionales, pero no tienen la cintura y la quimba necesaria para afrontar estas situaciones en nuestro país. Es por eso que desde aquí pido yo que sea retirada de su despacho la ministra de Educación por su incapacidad de dirigir este ministerio, que es el ministerio que tiene que tener la obligación de un gobierno de darle mayor presupuesto, mayor capacidad de gasto para que los docentes de nuestro país sean capacitados y tengan los instrumentos tecnológicos, las TICs, de poder desarrollar alumnos con mejores capacidades. Ayer escuchaba en un programa nocturno al congresista Gino Costa, que reconocían los errores de este gabinete. Él lo sabe, ayer lo dijo en el programa de Milagros Leiva y no me deja mentir. Usted reconoció los errores del gabinete. Diríjase a través de la mesa, congresista. Señor presidente, entonces quiero terminar mis palabras diciendo el día de hoy: no vamos a clasificar al Mundial con este equipo, al Mundial de la Educación, a la mejora de la salud pública, al Mundial de la reconstrucción del país, al Mundial de la igualdad y darle oportunidad a todos los peruanos, que es lo que exige la calle el día de hoy. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Úrsula Letona por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Presidente, nuevamente hemos escuchado el día de hoy y varios de mis colegas se han referido a una cuestión de confianza. Y es que la confianza en este gabinete, al menos de parte mía, no existe. La ministra de Salud debió irse a su casa el día que dijo que el dengue era un psicosocial. El ministro del Interior debió irse a su casa desde que retiraron los efectivos en el Brain, y cada uno de los chicos que han muerto en el Brain en los últimos atentados terroristas son culpa de una ineficiente gestión. Igual con la ministra de Justicia, que hasta el día de hoy no ha sabido explicarle al país qué pasó con las procuradoras. Y así podríamos seguir citando ejemplos y así podríamos seguir con el corolario. Nosotros, en el último año de gobierno, señor presidente, como representantes de los peruanos, hemos reclamado al Poder Ejecutivo que decida, que gobierne, que actúe, que ejecute políticas públicas con eficacia, porque lamentablemente el hambre y la pobreza, no solo, como lo dijo el Premier, no pueden esperar un día más, sino que no pueden esperar un viaje más, no pueden esperar una ceremonia simple más. El Premier Zavala ayer nos ha manifestado una decisión interesante, que desde luego saludo, hacer una cuestión de confianza
ha sido un acto audaz.